buscamos la agilización, la flexibilización de este contacto permanente que tenemos en estos tres países, porque nosotros no somos tres fronteras, somos tres países que vivimos en una región que sin duda nos va acercando diariamente en las cuestiones cotidianas que vivimos, que son las mismas necesidades, las mismas expectativas, y que finalmente con la presencia de Cecilia en el Parlasur nos va a dar una herramienta fenomenal y extraordinaria de contacto directo para que le podamos exponer nuestras vivencias, para que le podamos acercar aquellas inquietudes que tenemos, mucho más de lo que ella ya conoce y que sin duda no hace falta que nosotros le estemos marcando, porque vive la realidad de Misiones, una persona que ha recorrido muchísimo la provincia permanentemente, en compañía de nuestro gran compañero Tito Álvarez, a la cual le agradezco la presencia de la acá, gran dirigente de la juventud. Para mí nos produce un tremendo orgullo. Creo que un tema tan importante como el Parlasur, que esté representada por una mujer, por una compañera, por la doctora Cecilia Brito, realmente te vamos a acompañar. Estamos orgullosos de tenerte y, como te dije de arriba, para mí fue una grata sorpresa que se tenga esa visión y esa vocación que tenés vos. Muchísimas gracias. En estas elecciones me toca esa responsabilidad de ser candidata al Parlasur, una candidatura desconocida porque es la primera vez, y además de ser la primera vez que vamos a elegir esta representación internacional, además empieza con una mala prensa. Y ahí retomo un poco lo que decías, Claudio. Qué bueno también, porque en realidad nos ponen muchas veces con la descalificación en la crítica, siempre nos da más ánimo como para poder profundizar y poder sortear todos esos obstáculos desde la pasión y también desde la responsabilidad de abocarse y de conocer. Por eso me parecía importante traerles este material con el que nosotros abrimos muchas charlas, para contarles que desde el momento en que me pusieron en esta responsabilidad, me pareció como muy importante abocarme, conocer, viajar a Brasil, viajar a Chapecó, donde hay una ciudad modelo, que es el único municipio brasilero que tiene un proyecto aprobado del FOSEN. El FOSEN es el instrumento financiero que tiene el Mercosur. Es decir, como primera responsabilidad la de abocarme, la de estudiar, la de poder profundizar como para saber cuál era la importancia. Y vaya sorpresa que me encontré con la importancia que tiene esta candidatura. Y quiero contarles por qué. Quiero contarles que para hablar de Parlasur, primero lo que tenemos que hablar es de integración. Y tenemos que empezar a hacer como docencia entre todos, a militar la integración, a ser conscientes de que verdaderamente es la herramienta estratégica y vital para poder crecer y desarrollarnos en los próximos años. Yo tenía un mapa que trajimos donde vemos el mundo. Ustedes saben que teníamos un mundo hasta hace unas décadas bipolar, donde teníamos dos potencias que tenían la hegemonía del poder en el mundo. Con la caída de ese muro, ese poder se concentró básicamente en una sola potencia, que es Estados Unidos. Hoy, el mundo en el que nos movemos es un mundo multipolar. ¿Por qué? Porque los países empezaron a necesitar asociarse. Los países empezaron a necesitar a poder trabajar asociativamente para conseguir y lograr y alcanzar las metas. Fíjense que ese mundo que antes se dividía en dos, lo que era el comunismo y el capitalismo, Estados Unidos y Rusia, luego de caer ese muro, prácticamente vivimos un mundo unipolar con una hegemonía de Estados Unidos durante mucho tiempo, para tener hoy este mundo, que es un mundo multipolar, donde los países necesariamente acuden a las asociaciones. Pero no pensemos, y yo les invito, y voy a tratar de ser simple porque me parece importante poder pensar,
que fue un paso importantísimo el tema de la constitución del Mercosur. Pero fíjense que el Mercosur hoy, en el mapa de Latinoamérica, todo eso que está pintado de verde, hoy es un espacio económico en el que se mueven aproximadamente 300 millones de personas. Somos la quinta economía del mundo. Pero ya Estados Unidos está apostando a el otro bloque, al bloque del Pacífico, que es Chile, que es Ecuador, que es Colombia y que es México. Y yo quiero decirles que cuando Néstor Kirchner y todos los presidentes de América en el año 2005 le dijeron no al ALCA, fue una cuestión política de trascendencia que creo que todavía no terminamos de interpretar y de descifrar. Porque cuando el mundo empieza a asociarse, entonces Estados Unidos empieza a planificar cómo asociarnos, pero seguir manejando las economías. Porque acá hay una cuestión de una potencia que está convencida, que ha nacido para servirse de los otros países, y que el colonialismo y el imperialismo están más latentes y vivos que nunca. Y esto yo quiero poner en valor porque la única manera de que, así como nosotros vimos en la historia que se generaron guerras mentirosas para quedarse con el gas y el petróleo de Medio Oriente, con el costo de millones de vidas de niños, en las próximas décadas, gente, seamos conscientes de que hay una planificación estratégica en Estados Unidos de venir por los recursos naturales de América Latina. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Y esto es lo que tiene que ser ese motor y esa vocación política que la tienen hoy los gobiernos de Latinoamérica, nos gusten o no nos gusten sus políticas o sus ideologías. Tenemos que tener esa capacidad de elevarnos de esa mirada para entender por qué tenemos que aprender a pensar en términos regionales, en términos colectivos, y que tenemos que trabajar desde el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales para que verdaderamente podamos construir, fortalecer y consolidar la integración, y que Mercosur sea verdaderamente un bloque económico, social, político, cultural de poder en el mundo. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de esto antes de hablar del Parlasur? Cuando el Mercosur se constituye allá por el 91, va teniendo etapas donde va evolucionando. En algunos tiempos evoluciona a un ritmo, en otros se ameseta. Así es como tiene su Consejo del Mercado Común, donde se toman todas las decisiones. Está también el Consejo del Mercado Comercial. Y ahora viene el tiempo del Parlasur, que no es otra cosa que seguir el proceso de consolidación del Mercosur. Y el Parlasur, que es el Parlamento, no es otra cosa que el órgano de representación democrática en este bloque económico que yo les invito a reflexionar en su importancia y en su trascendencia. Y que hoy el Parlasur existe y trabaja. Por eso están en las imágenes, esas imágenes de ese Parlasur funcionando y sesionando en Montevideo, pero está representado por senadores y diputados de todos los países, es decir, tienen una representación indirecta. Nosotros vamos por la democratización del Mercosur hoy, al poder elegir los representantes directos de los pueblos. Y saben que, de acuerdo al pacto constitutivo del Mercosur, los parlamentarios del Mercosur tienen absoluta independencia hasta de los gobiernos centrales, porque el imperativo es la representación de los pueblos del Mercosur. Soñar ese Mercosur ciudadano, ese Mercosur que nos integre y que nos fortalezca, y entender que para poder crecer
y seguir desarrollándonos, necesitamos de políticas colectivas y de políticas asociativas. Eso para poner un poco en el escenario por qué es tan importante empezar a creer y a sentir la integración, porque nadie quiere lo que no conoce. Y si no dimensionamos la importancia de lo que significa el proceso de integración, entonces nos parece toda una pavada el Parlasur, ¿qué van a ir a hacer? A cobrar. Mentiras, son mentiras. Nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables y conscientes y tenemos que hacernos cargo del mundo que vivimos, un mundo complejo, un mundo en crisis, un mundo donde verdaderamente no solamente está en crisis la economía, sino los valores de los seres humanos. Y en ese mundo de tensión económica, del otro lado, fíjense, un mundo peligroso. Todo el tiempo estamos viendo en los diarios, y no hablo de cosas distintas porque todo tiene que ver con todo. ¿Cómo podemos enfrentar delitos complejos como la trata de personas, como el narcotráfico, si no es en conjunto y con políticas de integración? Porque estos son los nuevos tiempos. Entonces nosotros como misioneros que vivimos y sentimos y respiramos la integración, porque nos hemos criado cruzando con el Paraguay, cruzando al Brasil, estamos hermanados, hasta tenemos integrado un idioma con los brasileros, hablamos el portuñol, por lo tanto tenemos una cultura tan rica en conjunto, que me parece que nosotros somos casi el pueblo emblemático para empezar a militar la integración, el Mercosur. ¿Y por qué para mí era tan importante y es tan importante Puerto Iguazú? Fíjense, nosotros los misioneros tenemos casi 900 kilómetros de frontera. Nosotros somos una provincia que apenas 70 kilómetros nos vinculan con nuestro país. Vaya si nosotros no somos una mezcla de cultura, de pensamientos, y convivimos en un mundo absolutamente integrado, donde en otras provincias tal vez les cueste entender qué fácil para nosotros es convivir con personas que vienen y que tienen raíces en otros países, porque nosotros somos verdaderamente la integración. En ese contexto, Misiones tiene 36 puestos fronterizos, 20 tenemos con el Paraguay, 16 con el Brasil, y tenemos pocos puentes. Por lo tanto, vaya si no tenemos que trabajar en la integración, porque ustedes saben que uno de los objetivos del Mercosur es aunar los esfuerzos de los países para alcanzar las metas. Y una de sus principales metas es la libre circulación de bienes, de personas, de servicios. Y hoy eso no se da. Y ustedes seguramente mejor que yo, hasta tengo temor de hablar en un lugar donde tantos saben de las barreras migratorias como nos pasan Posadas, que tenemos una ardua tarea para que verdaderamente se derriben esos obstáculos que hoy hacen que no sea posible la integración, la cuestión migratoria. Por lo tanto, para mí, en este lugar, donde hoy en la conferencia de prensa recordaba que hay momentos del año donde Iguazú tiene más movimiento que Ezeiza, y Ezeiza es el lugar donde más flujo de personas hay en Latinoamérica. Imagínense, hoy leí en un Twitter que 11 vuelos hoy en Puerto Iguazú. Fíjense lo que significa el trabajo arduo que tienen entonces este lugar. Es crucial para trabajar la integración y para poder aquí, con el intendente, con la dirigencia, con las asociaciones civiles, con las cámaras, con los operadores turísticos, los operadores comerciales, también con los hermanos brasileros, con los hermanos paraguayos, armar la agenda de esos trabajos inmediatos que debemos resolver. Tenemos que trabajar para que la integración deje de ser
una palabra sin sentido, para que nos sentamos, podamos empezar a vivir este orgullo de ser ciudadanos mercosureños, porque cuando empecemos a sentirnos parte y hermanados con el Mercosur, nos empoderemos de ese Mercosur con esa sensación y con esa certeza de que ahí está la herramienta para que salgamos adelante o consolidemos o profundicemos aquellas cosas que nos hagan falta. ¿Y por qué no ser atrevidos como somos los misioneros para llevar la punta, para armar la agenda política? Me encantaría verdaderamente que el pueblo de la provincia de Misiones me dé esa posibilidad, que me dé esa chance de poder llegar, de poder estar en el mes de diciembre presentando el primer proyecto, que la Secretaría del Mercosur funcione en Puerto Iguazú. Yo les digo, Puerto Iguazú tiene que ser el despegue en Argentina y tiene que ayudarnos a empoderarnos, como dije, de esta herramienta. Tenemos que desde Puerto Iguazú y por este flujo turístico comercial que existe, ser pioneros, y para eso yo necesito la ayuda de ustedes, de sus dirigentes, para que armemos esa agenda juntos. Tenemos que trabajar por la visa del Mercosur, tenemos que pasar por migraciones y nos tienen que con un código de barra y tenemos que estar adentro, como en Europa, que se pasa un país y uno se da cuenta que es otro país porque cambió el idioma. Pero no podemos estar, y de eso se trata cuando hablo de ser ciudadanos mercosureños, pero para eso tenemos que sentirnos y romper todos esos prejuicios. Y el otro día escuchaba, porque como en todas las cosas están los conservadores, pero eso es ceder soberanía. No, señor, no, señor. Cuando hay hambre y cuando hay que resolver cuestiones de hambre, de energía, de desarrollo, de empresas, de comercio, hay que hacerse cargo. La Unión Europea ceden parte de su soberanía, de hecho tienen hasta un banco central y emiten una moneda. Tal vez a nosotros nos falte mucho para llegar a eso, porque tenemos que tal vez caminar y recorrer un largo camino, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando nos vienen con que vamos a ceder soberanía, no, señores. Para resolver los problemas de los seres humanos tenemos que buscar herramientas alternativas. Y en este mundo, que es una realidad, nosotros no nos podemos quedar aislados pensando que solos podemos encontrar las soluciones para nuestros pueblos. Tenemos grandes desafíos y tenemos verdaderamente grandes posibilidades. Este gobierno ha tenido una fuerte decisión política, la de convocar a las elecciones de los parlamentarios. Hemos escuchado de todo, que recién van a asumir en el 2020, porque siempre ante las grandes ideas y ante las grandes decisiones y ante las grandes obras están los detractores de siempre, los que solamente quieren ver el lado negativo. Pero ¿qué pasa? Y viene la topadora, y la topadora es este proyecto político nacional y provincial que no se cansa de generar las alternativas. Y seguro que seremos imperfectos y seguro que nos faltarán muchas cosas, pero vaya si no se trabaja en esto. Y hoy en Latinoamérica me ha tocado estar en los últimos 2 plenarios y realmente las voces son oficialistas y oposición, por lo tanto puede gustarnos o no Maduro en Venezuela, pero ahí estaban también los opositores con voz y representando a las voces. Quiere decir que verdaderamente ese Parlasur va a ser el ámbito de discusión democrática de los problemas que vienen en los próximos tiempos. Seguramente nos tocarán estos primeros pasos, pero tenemos ese gran desafío, y para los grandes desafíos y para los grandes proyectos nosotros necesitamos que el pueblo acompañe, porque ustedes son como pueblo, nosotros como pueblo somos los dueños de nuestro destino. Y verdaderamente en estos últimos 12 años la renovación que se fundó en aquel 2003 en un país en crisis, en un país en la debacle, que cada tanto hay que hacer memoria porque hay mucha gente que se olvidó
lo que pasó, y hay que hacer memoria de lo que Carlos Rovira y Maurice Clos pudieron construir. Y hoy decía en la conferencia, y ya voy terminando con el tema de la política, estas cuestiones son de política, y de política muy importante. Somos el único proyecto político en la Argentina que ha tenido la madurez, con las diferencias, de convivir y de sostener un proyecto político durante 12 años, que han tenido la madurez de ir resolviendo las cuestiones de macropolítica en conjunto, que hoy estamos a las vísperas de la discusión del poder profundo, y que Carlos Rovira y Maurice Clos han tenido esa generosidad y esa sabiduría de encontrar en Hugo Mario Pasalacqua al hombre que va a continuar con el proyecto, con los sueños. Y saben qué, con todas las cosas que faltan, porque también en la vida hay que reconocer, también nos faltan muchas cosas, y también hay muchas cosas tal vez que se hicieron mal. Por eso yo me siento muy feliz cuando desde la conducción de Carlos Rovira se convoca a los jóvenes, porque estoy convencida que solamente un proyecto no se seca cuando vienen los jóvenes a revitalizar, a traer ideas nuevas, a traer sus utopías y acompañar el proceso, acompañar este proceso de profundización del proyecto político. Maurice Clos en el Congreso de la Nación será seguramente mi compañero. Yo quiero que sepan que los parlamentarios y los diputados nacionales tienen que trabajar codo a codo para poder ir resolviendo y encontrando estas cuestiones que tienen que ver con la integración. Somos un proyecto político serio, somos un proyecto político que podemos mostrarnos ante la gente, con muchos errores, sí, pero fíjense lo que está del otro lado. Ni siquiera han podido construir una alternativa seria, un proyecto serio de provincia para la gente, porque se han pasado 2 años solamente discutiendo y peleando por lugares, mientras que nosotros hemos tenido 8 años un gobernador gerenciando y gestionando una provincia, un conductor que es el presidente de la legislatura, dirigiendo políticamente y garantizando gobernabilidad en la provincia de Misiones. Eso se llama madurez y seriedad política, y eso es lo que nos va a permitir a los misioneros seguir teniendo esperanza en que todavía hay muchas cosas para generar más oportunidades, pero por sobre todas las cosas, trabajar mucho por todavía lo que hace falta y por aquellas personas, compañeras, compañeros, niños y niñas que todavía faltan ingresar al sistema. Me siento honrada simplemente de ser candidata de este proyecto político, y que estar hoy en Puerto Iguazú, no me canso de darte las gracias, Claudio y Marcelo, de tener esta posibilidad de militar esta pasión que siento hoy por la integración y por el Parlasur. Pedirles no solamente el acompañamiento, sino también esa reflexión de que empecemos a pensar en términos colectivos, regionales, que nos importe el hermano brasilero y lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Uruguay, porque sí o sí van a tener que ver y van a impactar también en nuestros países, y que podemos verdaderamente seguir siendo bien argentinos y bien misioneros, pero siendo muy, pero muy bien mercosureños, porque ahí va a estar la fortaleza de las próximas décadas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a la prensa, a la militancia, a los dirigentes, a los amigos que nos acompañaron, y especialmente al intendente, a Marcelo Sánchez, que me ha permitido hoy estar en contacto con ustedes, y a un amigo y a un compañero como es el amigo Claudio Álvarez.